nos metemos en un tema para empezar a analizar. Va a ser, Virginia, hablando de raspar, hablando de un largo análisis, largo debate. ¿Sabés qué me sorprende? Que después del resultado electoral, lo primero que se instaló como tema de discusión es reforma laboral. Así es. Bueno, le vamos a preguntar a un especialista, a Julián de Diego, que es abogado laboralista con mucha, pero mucha experiencia, profesor él además, para saber qué es lo que, para hacia dónde tenemos que mirar cuando se dice reforma laboral, qué se puede debatir, qué estará en juego. Bueno, lo saludamos. Julián, buen día. Desde La Voz en Vivo, Mariano, Virginia y Daniel y también Noelia, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por el tiempo. Bueno, decíamos recién, parece que todos quieren discutir la reforma laboral. Hace muchos años que en la Argentina se habla de que es necesario modificar las leyes laborales y daría la sensación que el gobierno tiene la intención de hacerlo. ¿Qué es lo que cree usted primero que va a estar sobre la mesa? Una discusión que se presume que va a ser ardua, que no es sencilla y que veremos si se concreta finalmente. Bueno, la reforma laboral que tiene proyectada el gobierno tiene 80 artículos, de modo tal que les hago una síntesis de lo que puede haber. El propósito principal de la reforma es adaptar la legislación laboral de la Argentina, que es una legislación que se hizo en la década del 70, cuando todavía no existía ni el fax, a las nuevas tecnologías. ¿Por qué esa adaptación? Porque el propósito de la reforma laboral en la Argentina y en todos los países centrales del mundo es la de generar empleo dentro del marco de la informática, la robótica, la automación y ahora la inteligencia artificial generativa, que está provocando un proceso de transformación enorme. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo, la cantidad de sucursales bancarias que están cerrando y se están transformando en el home banking. La cantidad de actividades que antes había que ir al lugar de trabajo y se hacen desde la casa a través del home office. La cantidad de actividades que antes eran necesario el desplazamiento de la persona, como por ejemplo ir a un supermercado, y hoy el pedido lo podemos hacer por el sistema de comunicación por internet que tienen los supermercados, y entonces uno se encuentra con la curiosidad de que muchos supermercados, sobre todo los hipermercados, tienen muy poco público, porque 50-60% de las ventas se hacen por una nueva mecánica, que es la de hacer el pedido por internet y tener una estructura logística muy eficiente para la entrega a domicilio de las mercaderías. Entonces, ese proceso de transformación no está contemplado en la ley. Entonces, el propósito central, esto es para hablar, al hacer la introducción, es introducir los cambios que sean necesarios. ¿Cuáles son los más importantes? Para darles a ustedes un pequeño panorama. Sí. El primero y más importante es que hay que flexibilizar la contratación. Ya se hizo algo muy bueno en la ley de bases, que está vigente, que es que el periodo de prueba sea de 6 meses. Hay que tratar de hacer que la registración informática del trabajador registrado, del trabajador en blanco, sea más simple. Hay que simplificarla. Y hay que también hacer lo posible para que los trabajadores no registrados tengan, a través de las empresas, sobre todo de las pymes, un incentivo lo suficientemente atractivo como para pasar de la economía negra a la economía, es decir, de la economía clandestina a la economía en blanco. En eso la ley de bases trajo un proceso de puente de transferencia que fracasó. Habrá que pensar en uno nuevo, un poco más fluido, donde ingresar a la economía en blanco para las pymes, sobre todo para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores, que son el 80% del empleo de la Argentina, tengan un ingreso donde el costo laboral que tengan que asumir no sea impagable. Perdón que lo interrumpa ahí, doctor, porque lo que habitualmente ocurre en ese punto que usted manifiesta son las respuestas clásicas de moratorias, ¿sí? Es decir, una especie como de blanqueo del empleo que no está registrado, se hace un perdón de la deuda que se arrastra y luego se vuelve a caer con el tiempo en otro blanqueo o en otro tipo de moratoria laboral. ¿Qué sería diferente o qué herramienta o qué incentivo debería ser lo diferente para que
pasado del mundo informal al mundo registrado, esos trabajadores, pero particularmente las pequeñas y medianas empresas, se puedan sostener en ese estatus? Mire, le voy a poner un ejemplo práctico y después le digo cuál es mi posición, porque acá hay un debate adentro del gobierno y por lo tanto yo le tengo que dar mi posición personal. Si uno tiene un trabajador que en la economía clandestina cobra 1.000.000 de pesos de sueldo, el trabajador percibe 1.000.000 de pesos y al empleador le cuesta 1.000.000 de pesos. Si uno tiene un sueldo de 1.000.000 de pesos en la economía en blanco, en la economía registrada, el trabajador cobra entre 700 y 800.000 pesos por las retenciones y al empleador entre las contribuciones patronales, el aguinaldo, las vacaciones, las contribuciones y los aportes a los sindicatos, la seguridad social, le cuesta 2 millones. 2 millones. Entonces, en este momento, que una persona que gane 1.000.000 reciba 700.000 pesos, está recibiendo un tercio del costo laboral. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que para ingresar al sistema registrado, el ingreso tiene que ser gratis. No tiene que tener ningún costo y tiene que ser absolutamente sencillo. Al tener cualquier costo, el pequeño empleador, la panadería del barrio, la verdulería, el maxi kiosco, trata de quedarse en la economía clandestina porque no le dan los costos para poder cubrir todo lo que hay que cubrir. Entonces, para mí, ahora, debatiendo esto con algunos funcionarios del gobierno, me dicen, no, nosotros queremos recaudar. Le digo, bueno, ahora están peor. Claro. Ahora están peor, porque no solamente no recaudan, sino que no han generado ningún condicionamiento razonable para que una pyme tenga el atractivo de pasarse a la registración. Así que yo terminaría con las moratorias. Le diría, no, el pasado perdonado y el futuro, cargas sociales cero por un tiempo. Al ¿Cuánto cabo de un tiempo? Bueno, hay en la experiencia del derecho comparado, Francia, Italia, España y otros países, en los países centrales de Europa sobre todo, el tiempo de esa supuesta gratuidad es de 2 años. Y a partir de los 2 años empiezan a hacer en forma gradual, en la medida que uno retenga al trabajador, porque si no, si uno lo retiene mientras se haga gratis y lo echa cuando ya no es gratis, Eso le iba a preguntar. el empleo queda desarticulado. Entonces, si uno mantiene al trabajador, se preservan los beneficios y entonces se tiene que pagar ya el 20% de las aportes y contribuciones en lugar de el 50 o del 100 y en forma gradual se va desarrollando a través del tiempo. Otra cosa muy importante para completar la idea es que es muy alta la rotación, ¿no? Es decir, la gente cambia de empleo en la medida que el mercado vaya creciendo, porque uno de los problemas nuestros para la creación de empleo es que el mercado no estuvo creciendo y esperamos que esta etapa, digamos, tan optimista del resultado de las elecciones ingrese a la Argentina en un plano de inversiones que generen crecimiento y el crecimiento va a generar más empleo. En un marco de mayor empleo, ¿qué ocurre en otros países? Y la persona cambia de empleo para mejorar su salario, porque es más rápido ganar un sueldo mayor yendo a una empresa de la competencia que mantenerse dentro de un establecimiento en forma permanente. Entonces, el porcentaje de antigüedad es de entre 2 y 3 años. Muy bajo. Y a cabo de los 2 o 3 años la gente renuncia y va a otro empleo sencillamente porque le conviene cambiar para mejorar su ingreso, para mejorar sus condiciones de trabajo. Doctor, ¿por qué los gremios, por lo menos la CGT, salió a decir, a rechazar de plano? ¿No hay modo de ingresar en una discusión? ¿Cuál es la principal razón por la que se oponen? ¿Simplemente por el aporte gremial del trabajador? Mire, el aporte gremial del trabajador es un tema clave, porque hoy nuestro sindicalismo vive de la cuota solidaria, no de la cuota sindical, de la cuota solidaria, porque el nivel de afiliación está cayendo en todos lados. Entonces, la cuota solidaria es obligatoria, la tiene que pagar todo aquel que no está afiliado. Entonces, se ha convertido esto en un anatema de la legalidad constitucional. Es decir, que quiero detenerme un segundo en esto. Si yo tengo libertad sindical, individual y colectiva, como dicen los gremios, tengo que tener la libertad de estar afiliado
de estar no afiliado y de desafiliarme si quiero desafiliarme. Y no puedo estar atrapado con la cuota solidaria. Entonces, ese mecanismo tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo debe cambiar? Y tiene que haber una transición. Eso es inevitable. En todos los países del mundo donde hubo cambios sustantivos en la economía de los sindicatos, hoy el sindicalismo en Europa no puede vivir por sí. Vive por el aporte o por la ayuda del Estado correspondiente. En Francia hay 5 CGT. Y la CGT oficialista es la que sobrevive con los aportes, las otras sobreviven con algún aporte voluntario, pero no con la cuota de afiliación. En Francia, la cantidad de afiliados es el 8% de la población. La gente no está de acuerdo con la defensa de los intereses profesionales a través de los sindicatos, y entonces los índices de afiliación caen. Esto está pasando también en la Argentina. Acá tenemos además las obras sociales, que cuando la obra social, como OSECAC, por ejemplo, funciona bien, el sistema tiene una cobertura de salud razonable porque las obras sociales cubren nada más y nada menos que la enfermedad inculpable, o sea, las enfermedades ajenas al trabajo, y la maternidad. Si uno no tiene una buena asistencia en ese tema, se queda sin protección el trabajador. Cuando la obra social funciona bien, maravilloso. Ahora, casi el 30% de las obras sociales son sellos de goma. No existen, no brindan servicio, no tienen ni un vacunatorio. Y entonces reenviaban los fondos a una prepaga que a su vez cobraba una diferencia. Eso se eliminó. Ahora ya no se puede triangular más. Entonces quedaron al descubierto de 670, 700 obras sociales que hay, alrededor de 230 obras sociales que no brindaban ningún servicio y que se quedaban con el dinero para no sé qué destino, pero no para darle salud a la gente. Esas obras sociales tienen que desaparecer. ¿Pero quién las tiene que hacer desaparecer? El mundo sindical. El mundo sindical tiene que fusionarse, tiene que reestructurarse y tiene que crear obras sociales eficientes al estilo de la obra social de petroleros, de la obra social de empleo de comercio y de la obra social de sanidad, que las tres brindan servicios más que razonables. Otro punto sensible tiene que ver con las indemnizaciones. De hecho, el proyecto oficial plantea alternativas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Entiendo que en la letra, por ejemplo, habilita que las empresas más chicas puedan pagar esas indemnizaciones en cuotas. Pero hay una discusión previa, que es la indemnización per se, de cómo afrontar esa figura, no solamente para esas empresas en sí, sino también mirado desde el lado de los trabajadores. ¿Cuál es su postura ahí? Mire, primero, ¿qué es lo que hay y qué es lo que podría haber? ¿Qué es lo que hay? En este momento rige la indemnización por despido sin causa del artículo 245, que es un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, y que se toma para hacer el cálculo la mejor remuneración mensual normal y habitual, que tiene un tope de 3 salarios de convenio y por lo tanto el tope no restringe la indemnización. Con lo cual la mayoría de la gente que pueda ser objeto de un despido sin causa tiene derecho a un mes de sueldo por año de antigüedad. Ahora, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Bueno, la ley de bases ya está aprobado, el fondo de cese, y además se aprobaron una cantidad de normas muy importantes, normas vinculadas con la posibilidad de que el fondo de cese opere con un fideicomiso, que sea un fondo financiero, que sea un fondo de inversión, que sea un seguro, es decir, se articularon todos los mecanismos para facilitarlo. ¿Quiénes se presentaron para hacer este fondo de cese? Nadie. Nadie, claro. Nadie, ¿no? O sea, el fracaso de este fondo de cese en la propuesta oficial es total. ¿Por qué? Porque se estableció que se debe hacer por convenio colectivo, y el convenio colectivo implica un acuerdo entre el sector empresario y el sector sindical, que es difícil de lograr, primero. Segundo, es difícil de administrar entre los dos. Tercero, estos fondos son intangibles. No es que sean fondos que uno los administra y los manosea, no. Son intangibles, son inembargables, no se pueden destinar a otra cosa que no sea las indemnizaciones y tienen que estar colocadas en una cuenta en donde los que han hecho el fondo, sindicatos y cámaras empresarias, no puedan tocar estos fondos. Solamente se puede asignar un porcentaje más que razonable para los que estén vinculados con la sugerencia de las inversiones y demás, porque si funciona a través de un fideicomiso, el ente más habilitado para manejar los fondos de un fideicomiso
es el propio banco que se contrata para que administre el fondo. ¿Por qué fracasó? Por una razón fundamental, además de que hay que tener acuerdo entre las dos partes, que es un acuerdo difícil de lograr, fracasó porque crea un nuevo impuesto al trabajo. Porque yo para financiarlo tengo que pagar una cuota todos los meses. Y justamente en la reforma previsional se prevé que se tienen que bajar los aportes y contribuciones de la seguridad social y hacer una reforma previsional razonable, porque la reforma laboral tiene dos complementos, la reforma fiscal y la reforma previsional. Si no se hacen las tres reformas, va a haber incompatibilidades que van a hacer fracasar el sistema. Entonces, volviendo al punto, ¿cuál es mi posición? Bueno, el fondo de cese para que funcione tiene que tener alguna contribución del Estado. Por ejemplo, entre las contribuciones que hace el empleador, está pagando el llamado fondo de desempleo, que no sirve, no funciona en la Argentina, lo cobra muy poca gente, no tiene alcances. Ese fondo de desempleo, ese dinero del fondo de desempleo, 2,5, se puede integrar al fondo de cese, con eso se crea un incentivo para que haya un recurso que hasta ahora no se utilizaba, y por lo tanto puede generar un incentivo para que el fondo de cese funcione. En las pymes, el fondo de cese sería maravilloso, porque les aclaro, porque yo vivo en la experiencia profesional, cuando una empresa pequeña tiene que despedir, no tiene el dinero para pagar la indemnización por despido. Sencillamente porque no tiene los recursos. Si uno estuviese en un fondo de cese con un aporte del Estado y algo sencillo de parte de los particulares, digo yo, por ejemplo, un 2% mensual, la pyme tendría la ventaja enorme para el trabajador, sobre todo. Primero, para el empleador es una ventaja enorme porque no tiene que desembolsar la indemnización por despido, pero para el trabajador es enorme porque gran parte de los trabajadores despedidos en la pyme no cobran, porque la pyme no tiene los recursos. Entonces yo creo que ese es el foco. Ahora, todavía no se ha sabido dentro del proyecto del Estado, que va a conocerse recién después de que asuman los nuevos diputados y senadores en el mes de diciembre, no se va a saber hasta que no se consolide la nueva estructura en el Parlamento. Así que por ahora lo que tenemos son especulaciones. Doctor de Diego, bueno, muchísimas gracias. Es muy amplio el tema, nos han quedado muchas preguntas, pero nos hemos quedado también sin tiempo. Lo comprometemos para más adelante cuando podamos ya ir avanzando sobre los puntos concretos del proyecto. Pero súper interesante este primer aporte. Con mucho gusto, yo lo que les puedo dar son por ahora aproximaciones. Yo estoy tratando de colaborar con el gobierno para que la reforma salga bien, y estoy a favor de la reforma. Pero obviamente la reforma está siendo manejada por un grupo hermético del gobierno, cosa que me parece además de lo más razonable, hasta que se conozca bien cuál es la letra. La letra todavía no se conoce, así que estoy a disposición para cuando tengamos novedades más concretas. Doctor de Diego, muchísimas gracias. Que tenga buen martes.